Hola, me llamo Shwarya y yo soy un parte de ZZZ, capítulo de Sigma Delta Pi, y es el grupo que organizó este evento. Profesor Valverde comenzará hablando de su poesía y si tiene preguntas, ponerlas en el chat al final. Estoy muy emocionada para introducir Profesor Valverde esta noche. Fernando Valverde nació en Granada, España, en 1980. Cerca de 200 críticos de más de 100 universidades, incluyendo Harvard, Oxford, Columbia y Princeton, lo eligieron el poeta más relevante en lengua española, nacido después de 1970. Él es un Distinguished Visiting Professor en la Universidad de Virginia y ha sido profesor en otras universidades como Emory en Atlanta y la Universidad de Granada en España. Además, ha sido investigador invitado en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Cambridge. Sus libros han recibido algunos de los más importantes premios en español. Recientemente, traducciones de sus poemas han sido publicadas en Poetry Magazine, la revista más importante en América, y Modern Poetry in Translation, la más prestigiosa de Inglaterra. Su último libro, The Insistence of Harm, en edición bilingüe, ha sido publicado por la Florida University Press y el próximo año publicará América un nuevo libro de poemas en la casa editorial Copper Canyon con traducción de Carolyn Forge. Raúl Zurita, uno de los más importantes poetas vivos, ha escrito sobre Valverde que su poesía está llena de bondad, destacando su poema Celia, que en opinión de Zurita está condenado a la inmortalidad. También Charles Simic, premio Pulitzer, ha escrito que Fernando es la voz de su generación. Fernando está feliz y agradecido a la vida por enseñar a la Universidad de Virginia y por haber conocido a estudiantes luminosos y llenos de talento. Estamos muy contentos para tener Profesor Valverde con nosotros esta noche para hablar de su poesía. Muchas gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros. Y por favor, ayúdame a dar la bienvenida al Profesor Valverde. Muchísimas gracias a ti, Suira. Muchas gracias. A ver, espero estar a la altura de mi presentadora, porque ha sido una alumna ejemplar, no solo por lo mucho que ama el español y por lo que siempre ha representado en mis clases, un espíritu, uno de esos duendes capaces de generar que el conocimiento se mueva de la mejor manera y de generar el mejor ambiente. Por eso que me invitara a subir era ya garantía de que iba a estar en el mejor lugar. También que estuvieran Matthew y Caterina. A los tres los aprecio mucho. Gracias por esta invitación para hablar de lo que más me gusta en la vida, que es la poesía. Y para tratar de estar a la altura de la presentación. No sé quién dijo que uno escribe para estar a la altura de sus presentadores, pero ahora en cierta manera me siento de esa forma, ¿no? Es cierto lo que dice Suida, me siento un privilegiado. Tengo el mejor trabajo del mundo después del de David Guys. Y es que me dedico a enseñar poesía a estudiantes que de repente se vuelven muy interesados por un tema que les parecía extraño, difícil, que no entendían bien, que les generaba mil dudas. Es decir, muchos días me levanto pensando que puedo abrirle a una persona la puerta del camino de la poesía, y eso es un privilegio enorme, porque cuando a mí me sucedió me cambió la vida, y no es un me cambió la vida así ñoño que uno diría para salir del paso, sino que verdaderamente me cambió la vida. Gracias a la poesía, Gordon McNeil, traductor de José Hierro, fantástico poeta americano, me llevó a los Estados Unidos y comencé mi carrera como profesor. Antes apenas ni me lo habría planteado. Así que sí es cierto, Asuira, es un privilegio enseñar poesía en la Universidad de Virginia. Creo que el formato
iba a ser que me iban a hacer pregunta-respuesta, pero podemos cambiarlo si queréis. No me importa. Sí, podemos empezar con más preguntas. Va, estoy listo. Okay. Preguntad lo que queráis. ¿De dónde viene su inspiración para la poesía? Es difícil saberlo porque no sé si creo en la inspiración. Creo en el duende, creo en una especie de fuerza mágica que es como un poder que te dicta cosas y que uno no está seguro de si está dentro o fuera de uno mismo. Esto lo definió muy bien Federico García Lorca en su Juego y teoría del duende, y creo que en Andalucía se entiende muy bien este personaje, esta criatura, este demonio, este ser fantástico del duende. La idea de la iluminación, de la inspiración, me parece una idea más como dieciochesca, de un poeta que se sienta y una luz emana sobre él, concediéndole la gracia de la poesía. Yo creo que a la poesía hay que perseguirla, y eso es un problema, y eso ha sido un problema siempre, y lo sabe Tony, que me quiere mucho, que tenemos muchas historias y muchos viajes juntos. ¿Por qué? Porque creo que el origen de la poesía está en el asombro. Y conforme vamos creciendo, se hace más difícil asombrarse. Entonces vamos asumiendo algunos riesgos adicionales en esa persecución del asombro. Nos gusta viajar, nos gusta meternos en líos, nos gusta buscar libros extraños, acabar en las librerías de viejo en las que nadie se atrevería a entrar sin 8 mascarillas distintas de la mayor protección posible. Y en esa persecución andamos, en lo que Federico habría definido como la persecución del duende. Así que prefiero imaginarme persiguiendo a la poesía, que es lo que hago en mi vida, que recibiéndola como una gracia divina o una suerte de inspiración. Muchas gracias. Yo soy Zach también. Estoy con Sigma Delta Pi y tengo un amigo muy cercano que me dijo que usted es un muy buen profesor. Entonces, estoy muy agradecido de estar aquí con usted y tengo una pregunta más específica. ¿Usted nos puede describir su proceso de escribir más concretamente? Zach, muchísimas gracias por tu pregunta. Y pues bueno, no sé si soy un buen profesor o soy un profesor regular. Puedo decirte que lo hago con toda la pasión del mundo. Me gusta hacer las cosas con pasión, si no, ¿de qué vale la pena? Hay una erótica en la enseñanza. Uno tiene que amar aquello que enseña para que se produzca esa erótica en la enseñanza. Y si no está ahí, si esa erótica no existe, no merece la pena, hay que dejarle el espacio a otro. Y cuando yo enseño poesía, creo que se nota que es algo que me gusta mucho, ¿no? Y que disfruto muchísimo. ¿Cuál es mi proceso creativo? Primero, la vida. Hay que primero vivir, hay que primero sentir aquello que hay a nuestro alrededor, hay que sufrir también, hay que gozar, hay que tener una percepción del mundo a través de los sentidos, hay que soñar incluso, porque hay mucha información que nos llega a través de los sueños. Y después, con el paso del tiempo, escribir. Yo creo en aquella máxima de Becker que decía: cuando siento no escribo. Casi nunca he escrito un poema en un momento muy apasionado. Por ejemplo, casi nunca he escrito un poema cuando me sentía estúpidamente tonto enamorado, porque me habría salido un poema estúpidamente tonto de poeta enamorado. He dejado pasar el tiempo, he dejado que los sentimientos ocuparan su verdadero espacio en mi vida, y después he escrito sobre ello. Así que es un proceso lento, es un proceso muy lento. Me estoy preocupando porque hay más de 100 participantes y me siento responsable o muy irresponsable.
A ver, ¿alguna otra pregunta? El próximo es, ¿quiénes son algunos poetas o filósofos que son influentes para usted y por qué? Huida, nací en Granada. Para mí es imposible que Federico García Lorca no sea una referencia, porque siendo un niño empecé a leer los poemas de Lorca, los poemas infantiles del lagarto y todo aquello. Y luego Lorca me llevó a Pablo Neruda y empezó a tener una influencia mucho más latinoamericana que española. A mí me presentan como un poeta español, pero me siento muy poco poeta español, porque la mayor parte de mi tradición ha tenido que ver con América Latina. Yo entro en la poesía amorosa de la mano de Pablo Neruda. Me convierto en un poeta decadente de la mano de César Vallejo. Dejo de confiar plenamente en las certezas de la vida de la mano de Alfonsina Storni. Descubro el sonido que en español puede incorporar la música francesa gracias a Rubén Darío. Y finalmente incorporo un ritmo completamente americano o inglés, el jambo, en mi poesía, afortunadamente porque hay un poeta, Ernesto Cardenal, que decide irse a un convento en Kentucky con Merton a estudiar poesía en inglés. Así que al final me siento casi de todo menos poeta español. Me siento poeta del español. Me gusta hablar de poeta del español porque creo que el tiempo de las fronteras nacionales en la poesía y en la literatura en lengua española es un tiempo antiguo y que vivimos en un mundo lo suficientemente segmentado y segmentario como para que los escritores luchemos o nos rebelemos para lograr destruir esas fronteras nacionales y para que no se hable de poetas bolivianos, argentinos y chilenos, sino de poetas en español. Muchas gracias. Gracias a ti, Isaac. Como el tema para la charla es cómo escribir poesía en el siglo XXI, yo estaba curioso si nos puede decir unas cosas sobre la importancia de la poesía en el siglo XXI, por ejemplo, en un siglo en donde las redes sociales son tan importantes y hay menos paciencia de alguna manera. Sí, es un siglo difícil. Esto es algo además, Zach, que a mí me ha preocupado mucho, el pensar, ¿ha sido siempre así? ¿Todos los poetas a lo largo del tiempo han tenido esta sensación? ¿Han sentido que estaban viviendo el peor momento posible? Y es que de alguna manera yo siento eso, siento que el mundo se ha deshumanizado a una velocidad vertiginosa. La técnica se ha alzado como un gran monstruo, haciendo que las relaciones sociales sean cada vez más frías, superficiales y estériles. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda revelarnos desde el único espacio que no haya sido ocupado. ¿Qué no ha sido ocupado por el neoliberalismo imperante en la sociedad de hoy? Pues creo que la poesía es uno de los pocos reductos o de los pocos baluartes desde los que podemos luchar contra este pensamiento único que se nos impone desde los medios de comunicación, en campañas políticas, en las conversaciones en las redes sociales. Así que la poesía tiene que hacer eso. La poesía tiene que ser, como decía Blas de Otero, un arma cargada de futuro. Y nos tiene que ayudar a construir un futuro en el que el humanismo tenga mucha más importancia. Y además, este siglo XXI está marcado por unas circunstancias que se han precipitado en los últimos años, en los últimos meses. En marzo,
estábamos viajando, estábamos dando clases, nos abrazábamos, nos besábamos, íbamos a tomar café juntos y ahora estamos teniendo esta charla aquí online porque hay una pandemia mundial que nos ha hecho sentirnos vulnerables. Me interesa mucho esta palabra, la palabra vulnerable, porque sentirse vulnerable es tener intuición de algunas cosas que estaban ahí, pero no queríamos mirarlas. Nuestro mundo nos había obligado a mirar a otra parte cada vez que se mencionaba la palabra enfermedad, muerte, tristeza, dolor. Vivíamos en un mundo de sonrisa falsa en Instagram, en las redes sociales, en el que mostrar la pena era mostrar una debilidad. Y mostrarse débil en un mundo de gran competencia, en el mundo del capitalismo, es ser un perdedor. Y ninguno de los que aquí estamos quiere convertirse en un perdedor, porque hemos sido educados para no ser perdedores. Así que el sentirnos vulnerables tal vez nos ayude a reconciliarnos con cosas. En la poesía hay respuestas a esta vulnerabilidad, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, en diferentes épocas, generaciones como la nuestra se han sentido vulnerables frente a pandemias, guerras o grandes catástrofes. Ahí están las respuestas y ahí espero que en el tiempo libre o en la meditación o por la buena suerte uno entre en el camino que lleve a esa respuesta. Gracias. ¿Y qué ganan los seres humanos con la experiencia de leer poesía? Ganan muchísimo. Para mí ha sido una experiencia radical. Y quiero remarcar la palabra radical en su máxima radicalidad. Y es que me ha permitido algo que parecería totalmente imposible. Me ha permitido convertirme en otra persona. Esto podría ser simplemente producto de la imaginación. Y podríamos decir, bueno, está la literatura fantástica que también te permite inventar un personaje. Pero lo que sucede es que cuando uno lee poesía, lo hace con una predisposición diferente a cuando uno lee una novela o presencia la representación de una obra de teatro. Cuando leemos una novela somos plenamente conscientes de que lo que está ahí es ficción. Cuando leemos un poema estamos intentando leernos a nosotros mismos porque creemos que el poema de base tiene algo veraz, tiene una verdad intrínseca. Es por eso que creo que la poesía nos ayuda a ponernos en el lugar de otro y nos ayuda a ponernos en el lugar de alguien diferente. Puede ser nuestro enemigo, puede ser alguien con quien no compartimos valores, sexo, cultura, religión, pero la poesía nos iguala en el miedo, el amor, el sentimiento, es decir, la empatía. La empatía que es una de las grandes habilidades perdidas. Esa es para mí la principal ganancia. La otra la escribió un poeta que yo quiero mucho, y es que cuando uno escribe poesía, está usando la imaginación. Y la imaginación, que ha pasado a un segundo término, es un elemento fundamental en nuestra vida. Decía el poeta Percy Shelley, el poeta inglés que se casó, el marido de Mary Shelley, autora de Frankenstein, decía que la imaginación es la gran herramienta que tiene el hombre para poder hacer el bien. ¿Por qué? Porque es aquello que nos permite imaginar el dolor que provocaríamos en otra persona como consecuencia de una acción incorrecta. Verdaderamente, si la poesía nos sirve para entrenar la imaginación, entonces la poesía está en el camino del bien
y merece la pena seguirla hasta el fin de sus consecuencias. Muchas gracias. Fue muy interesante entender su perspectiva en la importancia de la poesía en el siglo XXI, especialmente, y esta importancia del humanismo en esta sociedad en que vivimos, especialmente esta sociedad contemporánea con el virus. Y mi pregunta es que usted ha hablado sobre las redes sociales en que no son una reflexión verdadera de la realidad que vivimos, pero a la vez usted usa mucho estas redes sociales en su trabajo. Entonces, Sí. ¿me puede explicar cómo las usa? Puede parecer una contradicción, Zach, y me encanta esa pregunta. Amo esa pregunta, en realidad. A mí no me gustan las redes sociales. Me parece una pérdida de tiempo el tiempo que uso en las redes sociales. Lo que pasa es que soy esclavo de mi tiempo y no puedo cerrar los ojos a lo que está ocurriendo a mi alrededor. Si yo me infligiera un suicidio digital, como llaman, a borrar todos mis perfiles de las redes sociales, pues prácticamente desaparecería del mundo. Y me sería imposible encontrar un editor y me sería muy difícil promocionar mi trabajo. Soy un profesor en una universidad que admiro, en un lugar donde me gustaría estar muchos años, en un departamento muy prestigioso. Publico en la editorial en la que siempre he querido publicar, en la editorial Visor de Poesía. He dirigido un festival de poesía en Europa por donde han pasado figuras literarias muy importantes y creo que tengo la obligación de mantener unas redes sociales profesionales. Difícilmente vayas a encontrar nunca en mis redes sociales cosas relacionadas con mi vida íntima, como quién es mi pareja o cuál es mi ideología política o qué he comido hoy. Odio cuando alguien sube la comida a su perfil de Instagram, es algo que no soporto, ¿no? Macarrones con tomate, ¿de acuerdo? Lo que sí intento es convertirlo en un espacio de reivindicación cultural. Si uno abre mi perfil de Instagram, lo que va a ver es que comparto versos de otros poetas. Comparto frases de aquello que estoy leyendo y que me está iluminando y que me está mostrando las huellas de una tradición, por si alguien tiene la fortuna de que su pie quepa exactamente en esa misma huella. Así que ahí dejo esas frases que en el 99% no son mías, son de Lope de Vega, de Góngora, de César Vallejo, de José Hierro, que está gordo, un traductor de José Hierro, con la esperanza de que puedan ser tan útiles como me son a mí. Muchas gracias. Y tengo una pregunta más y después todo el mundo puede participar y preguntar también. Okay. So, ha escrito muchos poemas en el pasado, pero si tuviera que escoger un poema favorito que usted escribió, ¿cuál sería y por qué? Bueno, pues lo que sucede es que uno tiene poemas favoritos de otros sobre todo. A mí me cuesta trabajo tener poemas favoritos míos. Y además, Azuira, tú sabes bien, porque lo hemos hablado tomando un café, que cambio de opinión continuamente, porque siento una gran pasión por esto, ¿no? Entonces, una semana te digo, mi poema favorito es este, y 2 meses después te digo, oh, no, mi poema favorito es este. Pero hablando de mi poesía, puedo deciros que el poema que más satisfacciones me ha dado es un poema que escribió una recién nacida, que se llama Celia, y que muchos de vosotros habéis escuchado, por lo que no voy a leerlo otra vez. Pero luego también creo que tu poema favorito tiene que ser el último, o por lo menos tiene que estar en tu último libro
para que haya un sentido. Si no es así, ¿por qué vas a publicarlo? Si yo pensara que Celia es mi poema favorito y que no he vuelto a escribir nada al nivel de Celia, un poema que escribí hace cerca de 10 años, pues no debería publicar otro libro, porque no tenemos tiempo ilimitado en la vida y hay grandes autores que debéis leer y que merece la pena que leáis. O sea, no debo hacerle perder el tiempo así a mis pocos lectores. He estado trabajando en un libro sobre mis últimos años. Han sido unos años muy complicados, con muchos cambios en mi vida. He cambiado de ciudad, de una ciudad enorme, Atlanta, a Virginia, que es un lugar completamente distinto. He sufrido la traición de personas a las que quería muy profundamente, a tumba abierta. He visto cómo mi vida se derrumbaba o cómo yo tenía la sensación de que se derrumbaba mi vida en varias ocasiones en este tiempo. Me han salvado mis estudiantes. Ha habido días que me costaba mucho trabajo levantarme de la cama y al entrar en clase se me encendía una sonrisa porque podía hacerle una broma a Chloe o a Cristina y se me olvidaban todos los problemas que estaban ocurriendo en otro país a miles de kilómetros. Pero esa angustia y ese sufrimiento pues ha dado lugar a un libro donde creo que están mis mejores poemas. Un libro que se llama Desgracia y que saldrá el año próximo en Visor. Y nunca lo he leído en público, así que he traído 2 poemas como regalo para mis amigos de Sigma Delta Pi. Y no sé, igual es el momento de leer el primero. El primer poema se llama La vida quema. Y es un poema que en realidad es Celia, pero es el reverso de Celia. Celia era un poema escrito a una recién nacida y la vida quema es el final de una vida. Es el momento en el que alguien está subiendo una montaña. La montaña es la imagen de la vida. Hay 2 grandes imágenes a lo largo de la historia de la literatura para hablar de la vida, ¿no? El río que baja y la desembocadura es la muerte, o la ascensión a la cima y el pico es el vacío, que es el final. Pues yo opté por esto para que no me saliera una copla manriqueña. Quise escribir un poema que era como una despedida a quien me había seguido hasta el final y hasta las últimas consecuencias, pero yo me adelanté. Yo quise ser el primero porque es lo que nos han enseñado. Queremos subir más rápido que nadie. Queremos avistar la cima más rápido que nadie y de repente en la cima me encontré esto. La vida quema. No vas a estar aquí cuando se acabe. Entra tu voz moviendo las cortinas. Puedo escucharte andar aunque no sepa dónde pones los pies, dónde amaneces, con esa luz que ocurre en el pasado, iluminando casas y estaciones. La vida se termina. No vas a estar aquí cuando las sombras me lleven hasta el mar, lejos de todo. Ahora, paso a paso, cada palmo es el mundo deshaciéndose. Voy a cruzar la noche. No te voy a negar que tengo miedo y que me siento solo. No parece la cima salvo por el vacío. Soy como el caminante frente al mar, en una habitación, lejos de todo aquello cuanto amaba. He caminado solo hasta la cumbre. He subido a lo alto con esfuerzo. Gasté mi juventud persiguiendo la gloria. Tendí cada poema en una cuerda, esperando que el viento tocara las palabras como si fueran música. Pero al final, la sombra, un miedo antiguo al fin me reconoce. Soy apenas la altura del niño que pedía ser el primero en avistar la costa en la última noche de la tierra. Ahora puedo decirte que he sido prisionero de todas las renuncias, que avanzar fue alejarme
porque fueron finitas las posibilidades y las vi deshacerse y las vi despedirse vestidas con sus trajes cada día más pobres y más solas. He amado la belleza como la luz del mundo. Es todo cuanto tengo. La disculpa. Sé que no es suficiente. Por eso escribo estas palabras tristes, para alcanzar tus ojos y salvarme, para que abras los brazos cuando no quede nada que abrazar, y al fin habré logrado un lugar al que ir a despedirme de mi cuerpo y el tuyo. Qué encantadoramente hermosa podría ser la vida. No vayas a creer que culpo a nadie. Si tuve sed, encontré agua. Si tuve hambre, hallé la mesa puesta, y aunque a veces la suerte se mostró caprichosa, no lo fue más que yo, errante y vagabundo por la pena, como migran las aves, persiguiendo los días de verano para cruzar el frío sin heridas. Es la vida rompiéndose. El tiempo se apresura y te da la razón. ¿Quién iba a imaginarlo? Un día, de repente, fue demasiado tarde para todo, y entonces pensé en ti llorando por las posibilidades infinitas quebrándose, igual que lo hace un vaso contra el suelo sin importar la sed. Puede ser que me hayas perdonado, o habrá sido peor. Nadie llorará ahora en el lado terrible de la noche, donde habita el olvido, siempre con su inexperta irreverencia, como la vida nueva. Puede ser que me hayas olvidado. Montaña deshaciéndose al final del camino. Nadie canta al amor cuando es dichoso. Nadie sube a una piedra que muestra su estatura. Qué encantadoramente hermosa te ves después de todo en la imaginación o en el recuerdo. Son la misma materia. Una orilla perdiéndose. Este amor siempre triste imaginándote. Puedo verte contando las posibilidades infinitas pasando ante tus ojos, camino de la sombra. Cruzo la incertidumbre y siento miedo. No se parece en nada al paraíso. Debajo de mis pies, las cordilleras. La vida se termina y estás lejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el poema, muy bonito. Si alguien tiene preguntas específicas sobre el poema, está bien. ¿Cómo era el título? Sí, se llama La vida quema. La vida La vida. quema. Um, Está inspirado por quien para mí ahora es el gran poeta de la lengua española. Yo amo a dos poetas profundamente. Al que más, bueno, no se ama un poeta más que a otro, se les ama igual. Amo a Raúl Zurita porque pues me ha enseñado cómo convertir el dolor individual en un dolor colectivo, y creo que es la gran voz de América. Y en el mismo sentido amo a Luis García Montero porque es el poeta que ha logrado popularizar la poesía en mi país y abrir un camino para poetas más jóvenes como yo. Así que La vida quema es un homenaje, en este caso, a Raúl Zurita, que tiene un libro maravilloso, que es lo que tenéis que leer y no a mí. Tenéis que leer un libro que se llama Tu vida rompiéndose. Es un libro que está en mi mesita de noche desde hace 2 años y que leo todos los días. De verdad, no perdáis la oportunidad. Tu vida rompiéndose, del poeta chileno Raúl Zurita. Bueno, ya tenemos muchas preguntas también en el chat. Hay una pregunta muy interesante sobre cómo usted enseña la poesía.
y otra también sobre la influencia del inglés en su proceso de escribir o en su propia poesía. La poesía solo se puede enseñar con entusiasmo. Hay que tener un gran entusiasmo, hay que quererla mucho. Eso lo sabe bien Gustavo, lo sabe bien Tony, Alison. Tiene que ser algo que ames, tiene que ser una pasión. Si no te apasiona, no puedes enseñar poesía. Eso en primer lugar. Luego, debo decirte que yo muchas veces me siento extraño. Bueno, y sabe enseñarla muy bien Gordon, porque Gordon es una de las personas que yo he conocido en mi vida que más ama la poesía, y mis conversaciones de poesía con él son maravillosas. Pero, de hecho, estoy recordando una conversación con Gordon y es que yo una vez le dije, hablando sobre cuando recibió el Premio Nobel de Literatura Bob Dylan, todo el mundo felicitaba a Gordon, porque Gordon siempre había defendido la poesía de Bob Dylan. Así que fue como si el premio lo recibiera a él y fue una satisfacción enorme. Muchas veces hablando sobre qué es un poeta, con Gordon, yo le he confesado algo que voy a confesar ahora, y es que yo me siento extraño cuando me presentan como el poeta Fernando Valverde, porque yo no me siento un poeta todo el tiempo. Cuando encendí el Zoom para conectarme a esta fantástica reunión, pues no me sentía un poeta. Estaba preocupado porque decía, bueno, ¿y ahora voy a ser un farsante? Con Nicole también he hablado esto. Nicole fue estudiante mía en Emory y ahora está en Texas. Es una poeta excelente. Y ella también sabe que es imposible ser poeta todo el tiempo. No es posible ser poeta todo el tiempo. Yo me siento un poeta durante el momento en el que estoy escribiendo un poema, cuando lo estoy corrigiendo, cuando tengo un sueño profético que me hace despertarme sobrecogido. Es en momentos concretos, pero no todo el rato. El resto del tiempo soy un ciudadano normal. Así que cuando entro en clase, entra un ciudadano normal que ama la poesía. Y creo que es solo desde ese amor desde el que se puede enseñar la poesía. Y además, ese ciudadano normal tiene muchas dudas sobre la poesía porque ha cambiado muchas veces de opinión. Porque yo tuve la estúpida idea cuando publicamos Poesía ante la incertidumbre de que la manera de popularizar la poesía y de devolver la poesía a la gente era escribir en el tono más sencillo posible. Y yo me convertí en un defensor radical de esta idea. Y estaba equivocado. Estaba equivocado porque luego vi cómo otros poetas, en el intento de escribir poemas lo más sencillos posibles, pues acababan en el lugar común y en una obra que difícilmente podía defenderse como poesía. Así que me di cuenta de que esa persecución al extremo de la palabra sencilla podía conducir precisamente a la pérdida de la poesía. Es decir, de repente he llegado a ser un poeta coloquial radical a convertirme en un poeta neobarroco que aprecia a las metáforas más complejas. Y eso pasa en mí casi como, no soy una persona bipolar, soy tripolar o cuadripolar, ¿no? Así que tengo muchas dudas, siento que estoy aprendiendo todo el rato y aprendo muchísimo de mis estudiantes. Aprendo, no os podéis imaginar lo que he aprendido este semestre enseñando El duende de Lorca. Porque de repente les ponía canciones. Ayer me pasó algo fantástico, Gustavo, esto te va a encantar. Tú seguro, tú sabes la anécdota de cuando Lorca cuenta que Manuel Torre, el cantador flamenco, escucha aquello y dice, wow, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende en el flamenco. Y una profesora a la que quiero mucho, la doctora
Remedios Sánchez de la Universidad de Granada ha dado un seminario en mi clase sobre Lorca y hizo un recorrido maravilloso por toda la obra de Lorca a través del flamenco. Y el gran flamenco, para la mayoría de los españoles, no tenemos duda de que es Camarón de la Isla. Pero de repente, cuando los chicos estaban escuchando a Camarón de la Isla, empezaron a escribir: Fernando, no escucho los sonidos negros. Yo, maldita sea, yo tampoco. No estaban ahí, no estaban en esa canción. No recuerdo qué poema estaba cantando de Lorca. Estaba cantando un poema lorquiano. Y Remedios estaba leyendo aquello en el chat y dijo: de acuerdo, vamos a buscarlo, vamos a poner otro cantador. Y puso una interpretación de Enrique Morente del mismo poema. Y los estudiantes dijeron: aquí sí, en este quejío hay un sonido negro. Y fue algo prodigioso, ¿no? Es una de esas cosas uno de esos momentos en los que uno se siente afortunado de tener esta maravillosa profesión. Así que aprendo todos los días en mis clases y voy seguro de que voy a salir con un conocimiento nuevo. Muchas gracias. Y hay una pregunta en el chat de Alexa. ¿Cómo influye la naturaleza en sus obras como en sus poemas El lago y el bosque? Ay, claro. Yo quería hablar sobre la vida natural porque es algo que me preocupa. Y intento introducirlo mucho en mis poemas. Yo entiendo que la ciudad es el espacio social por excelencia desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Pienso en París y a partir de ahí no hay posibilidad de otra cosa. En el siglo XX Nueva York y ahora, quién sabe, también Nueva York en el XXI, no lo sé. Pero sí que siento que se ha perdido esa conexión del hombre con la sabiduría de la tierra. Y es algo que me preocupa porque es algo que ya anunciaban los poetas románticos en el siglo XIX. Se preguntaban: ¿qué va a ser de nosotros cuando nos supere la técnica? Se referían con la palabra técnica a la tecnología, evidentemente. ¿Qué va a ser de nosotros cuando la tecnología nos supere? Y era una pregunta muy radical y era una pregunta que los separó por completo de la sociedad y los convirtió en personajes marginales porque los enfrentaba de manera directa al enciclopedismo del siglo XVIII y a los grandes avances científicos de la época. Así que una vez hemos traspasado esa línea roja, creo que todos somos conscientes de que la tecnología nos ha superado, la tecnología se está quedando en nuestros puestos de trabajo, la tecnología es capaz, en la Segunda Guerra Mundial se demostró que la tecnología es capaz de destruir el mundo. Al parecer hay un presidente en Washington, en un despacho, en el despacho Oval, con un maletín y un botón rojo que podría apretarse y terminar con la humanidad. No puede haber prueba más grande de que la tecnología nos superó. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Porque verdaderamente no nos lo hemos planteado, no nos hemos hecho esta pregunta. Y creo que es una pregunta muy necesaria, especialmente ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora que la tecnología nos ha superado? ¿Es posible reconciliar la vida natural con la tecnología? Ahí está, ahí queda. Yo no tengo la respuesta, me encantaría tenerla, pero es algo que persigo y que me preocupa. Por eso hay tanta presencia de la naturaleza en mi poesía. Gracias. Me encanta esta pregunta de Quentin. El haber vivido en distintas ciudades, en distintos países, le ha llevado a cambiar su forma o modificar su forma de escribir. Puede también hablar sobre la influencia del inglés, por ejemplo. Muchísimo, Zach.
escribió un libro que se llama América, que será publicado el próximo año por Copper Canyon, con traducción de Caroline Forché. Era imposible no sentirme atraído por el ritmo de vuestra poesía. Es un ritmo tan diferente al de las leguas romances. Es un ritmo tan potente en el sentido de que esos golpes de los acentos crean un sonido de tambor casi imposible. Incluso cuando yo intento convertir un pentámetro iámbico en un endecasílabo heroico, no lo consigo. No hay manera de conseguirlo. Así que ha sido una influencia muy grande. Fue una influencia que sobre todo se produjo en Atlanta. Fui influenciado en primer lugar por Bourdon y por su poesía. Luego conocí a Jericho Brown, que es un poeta al que amo muchísimo y que ha ganado el premio Pulitzer. Es algo increíble, que ha sido, no es algo increíble porque su libro lo merece, pero ha sido algo maravilloso. Jericho Brown, también conocí a Natasha Trethaway en Emory. Emory fue un gran centro de la poesía donde pude conocer a muchos poetas americanos. Y viajé con David Cruz, que está aquí, a conocer a Donald Hall en Nueva Inglaterra. Tuve la oportunidad de conocer a Charles Simic. Era imposible no sentirme influenciado por esa música fascinante que tiene la poesía en inglés. Y claro, yo intenté imitarla porque el poeta que quiere aprender lo que hace es imitar. Y escribí ese libro, América, que bueno, espero que os guste, no sé. No solo los temas tienen que ver con vuestro país, he intentado que suene a la poesía americana. Me he olvidado por completo de la métrica española, no vais a encontrar hectasílabos, endecasílabos, no, tampoco alejandrinos, eso ya es difícil, sino que decidí hacer versículos a la manera, de hecho es que creo que el problema es que el verso libre que inventa Walt Whitman, que creo que Walt Whitman es es un monstruo, es una figura tremenda que cambia para siempre la poesía del mundo con la invención del verso libre. Lo que sucede es que los latinoamericanos entienden el verso libre gracias a José Martí, que fue el primero, esto me lo enseñó Gustavo, que fue el primero en narrar cómo sonaba aquel sonido de las carnicerías en la poesía de Walt Whitman. Pero en España, en mi opinión, el verso libre nunca fue libre del todo. Se entendió verso libre como una combinación de heptasílabos, endecasílabos, alejandrinos. Tony Gay sabe muy bien de lo que estoy hablando. Y el sonido se volvió repetitivo. Así que intenté liberarme de ello siguiendo el versículo que sí había conseguido Cardenal en su obra y que habían conseguido otros poetas latinoamericanos como Gonzalo Rojas o, bueno, como Nicanor Parra o Vicente Huidobro. Bueno, muchas gracias. Tenemos un premio llamado José Martí para otorgarle a usted, pero primero quiero preguntarle una pregunta más que es más bien un resumen de unas preguntas en el chat. Básicamente la pregunta es así, ¿cómo es el rol del poeta ahora y hacer una poesía más bien social o más bien estético, o usted tiene consejos para... Sam, es que me has dejado sin palabras con eso de un premio que se llama José Martí, ¿no? Me siento profundamente emocionado porque además es que han sido tantas las conversaciones con Gustavo sobre Martí y él me iba enseñando artículos y yo he aprendido mucho a quererlo y a ser un poeta y un cronista al que he querido tanto. Así que
casi no he escuchado tu pregunta de pensar que iba a poder juntar mi nombre al de José Martí. Repíteme lo esencial, por favor, No pasa perdóname. nada. Bueno, si usted quiere, podemos presentarle el premio antes. No puedo responderte, pero Ok, hazme ok, un resumen de la pregunta. ok. Eh, ¿Usted tiene consejos para los poetas jóvenes? Sí, tengo un consejo Sí. fundamental. Hay que leer poesía. Se aprende a escribir leyendo. Es cierto que hay países, fundamentalmente en Latinoamérica, hay una gran tradición de taller. El taller también es útil, se puede aprender cosas en los talleres, pero donde verdaderamente se aprende es leyendo poesía. No hay otra manera. Desconfía siempre del poeta que te dice yo no leo para que no me influya. Es un farsante, es un impostor. Un verdadero poeta no puede no leer porque se sentiría huérfano, desprotegido, desvalido y solo. No, gracias. Una pregunta más, porque han habido muchas preguntas así. ¿El poeta tiene un rol para denunciar las desigualdades y las injusticias de la sociedad? ¿Ser un poeta con compromiso social? Creo que el poeta tiene la obligación. Eh, mm, el poeta ha tenido la suerte de acceder a la cultura y de tener una formación privilegiada. El poeta ha tenido la oportunidad de leer. No debemos de olvidarnos que vivimos una situación de privilegio. Estamos en la Universidad de Virginia. Es una de las mayores instituciones del mundo. Uno entra en su biblioteca cuando se podía entrar en las bibliotecas y encontraba primeras ediciones de prácticamente todo. Estaba toda la sabiduría contenida ahí. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen acceso a la cultura, que no tienen la oportunidad de dedicar su tiempo a leer poesía, porque necesitan emplear todo el tiempo de su vida para sobrevivir, para conseguir el alimento que sea la supervivencia. En el momento en el que el poeta se olvida de que parte de una posición de privilegio, creo que pierde su rol en la sociedad. Y ese privilegio puede emplearse de una manera positiva o de una negativa. A mí me interesa el poeta que lo emplea para prestar la voz a quienes no la tienen y para intentar que las injusticias sean menos y para denunciar dónde y cuándo se producen y para hablar sobre las leyes que hacen daño a los que sufren y para señalar quiénes son los que sufren y quiénes los que obtienen la plusvalía del trabajo de quienes sufren en los campos o en las plantaciones o en cualquier rincón de nuestras ciudades o nuestros países. Así que sí creo que el poeta tiene un rol en la sociedad y una responsabilidad, sobre todo una responsabilidad. Muchísimas gracias, señor Valverde, para el tiempo y muchas gracias a todos por asistir a esta charla. Señor Valverde, ¿tiene algunas palabras más para compartir con ustedes antes de Bueno, pues que... quiero daros las gracias. Os iba a leer un segundo poema para terminar, que es mucho más corto que el primero. A ver Vale, si muy está bien. aquí entero, pero es que no lo tengo, creo, o sí, sí lo tengo entero. Es el segundo poema del libro, se llama La Profecía. Se llama La Profecía porque creo que los grandes poetas a los que yo he admirado mucho tenían pensamientos proféticos. Un pensamiento profético es algo que uno como que no está en la realidad, pero que luego puede acabar produciéndose. Normalmente aparecían en sueños, eran oníricos, o los grandes poetas profetas, ¿os habéis dado cuenta de que eran ciegos? Homero, Milton,
¿Cómo diablos esas criaturas veían lo que no veía nadie, sin ojos? Es decir, la poesía está más allá de los sentidos, la poesía supera lo sensible, el mundo sensible, y de eso quería hablar en este poema que se llama La profecía. Deberías saberlo. Te lo han dicho las noches más largas que la vida. Te lo han dicho las sombras, las ciudades que evitas en los mapas, la lluvia deshaciéndose en sus muros. Deberías saberlo. Te lo han dicho los grandes diluvios y las arcas. Te lo han dicho las bocas que queman como soles. Te lo ha dicho hasta el cielo. Búscalo en los bolsillos. Hay una nota dentro. Hay un poema. Deberías saberlo. Lo has escrito en los márgenes, lo has escrito en la piedra y lo repiten los milenios, los bosques, las corrientes, los desaparecidos. Te lo han dicho los truenos con su terror de aguja, te lo ha dicho la nieve debajo de otra nieve por millones de años a los pies del desastre. Deberías saberlo. Lo has leído en los bordes dorados de la cúpula, lo has leído en las lápidas. Estaba en los poemas. La mujer que gritaba la ruina de tu nombre, tu estirpe miserable, la pena solitaria. Puedes abrir la tierra con las manos, puedes sacar la arena de tu pecho, puedes romper las cosas que están rotas, puedes gemir de rabia, pero no va a cambiar. Te lo han dicho hasta en sueños. No vayas a matarme, repetías. Y al final despertabas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y en este momento, muchas gracias por todas las preguntas, pero para respetar el tiempo de todos, yo voy a ahora presentarle el premio de José Martí con estas palabras. Doctor Valverde Rodríguez, la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi se complace y el capítulo ZZ se honra al iniciar en la orden de José Martí a tan distinguido hispanista. Sus grandes contribuciones al hispanismo representan una labor útil, digna de todo encomio, que no solo le honra, sino que contribuye a enaltecer toda su vida profesional. Bienvenido pues a una sociedad honoraria que equivale a una aristocracia del trabajo, el saber y el amor por un noble ideal. Le presento esta placa. Muchísimas gracias, Saca. Sí. La recibo con la imaginación. Sí, exactamente. Bueno, y cuando tenga la oportunidad de venir a Charlottesville, puede recibirlo en persona. Pues muchas gracias a todos y todas por venir y que tenga... Unas breves palabras, Zach. Para mí es un gran honor, de verdad, sobre todo porque viene de personas que aman el español y que aman el hispanismo. Así que el que me hayan elegido me parece pues un acto de generosidad que no sé qué decir. Me quedo sin palabras, ¿no? El poeta se queda sin palabras. Pero sobre todo me siento agradecidísimo. Sé que seguro han estado involucrados en todo esto personas a las que quiero, estudiantes que para mí ya son amigos. Es muy fácil ese tránsito de algunos de mis estudiantes, algunos que hoy son mis amigos y no puedo verlos de otra manera. Y lo mismo me pasa con mis colegas que también estoy seguro que habrán participado, Alison, Gustavo, David. Los veo como las personas a las que yo admiraba antes de llegar a la universidad porque eran los académicos en los que yo quería convertirme y hoy son mis compañeros y son gente a los que quiero y puedo decir con
con la satisfacción y con el privilegio que son amigos míos, igual que los miembros de esta sociedad a la que me uno con mucho orgullo. Muchísimas gracias, Zach, y muchísimas gracias a todos por haberme regalado una hora de vuestro tiempo para hablar de poesía.